Bueno, seguimos acá en La Patria de las Moscas y nos metemos en la presentación de un libro que se dio ayer, ¿no? Un libro de un tema muy particular en un lugar muy particular. Justamente, estamos hablando de Negacionismo, naufragio de la memoria, el libro del ensayista y filósofo Adrián Kanji, que se presentó ayer en el auditorio Mabel Gutiérrez de la ex ESMA. Estamos en comunicación con el autor, con Adrián Kanji. Buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos acá, Gabriela y Charlie de La Patria de las Moscas. Gracias a ustedes por esta conversación, por este rato esta mañana, y adoro La Patria de las Moscas. Bien, qué hermoso qué hermoso comienzo. Ariel, justamente Adrián, estábamos justamente hablando de esto, ¿no? Es un tema que de alguna manera nos está atravesando a todos, ¿no? La cuestión de la reivindicación del negacionismo, la deshistorización de todos estos personajes y el poner el foco en espacios que tienen una impronta muy particular y tienen una trascendencia y un peso muy particular o que creíamos que tenía un peso muy particular para la historia de muchos y muchas argentinas. Contanos un poco cómo abordamos esta noción de negacionismo en Naufragio de la Memoria. Bueno, mira, Mavi, uno tiene una sensación corporal si no escribe un libro. No se escribe hoy en un tiempo en el que todo por Twitter se resuelve en enunciados breves. Acá hay una reacción, y la reacción es que detrás de nosotros hubo un cuerpo torturado y hubo un grito. Uh-huh. Y uno reconoce al fascista en el grito, y ese grito dice viva la muerte. Y toda persona que dice viva la muerte es un fascista. Y a mí, cuando escucho esa frase, todo en mí se ofende. Y veo en cualquier culto de la muerte una ofensa a eso que supone una larga lucha por la vida, la memoria, verdad y justicia de los 30.000, con las heridas que esto supone para la historia argentina, no merece ser reabierta por revisionismos y negacionismos históricos. Como tampoco dudamos que Malvinas son argentinas. Exacto. O su plataforma continental era el Atlántico Sur, la porción de la Antártida expresada en nuestro mapa bicontinental. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? A escuchar personajes que vuelven a recuperar una historia de lo siniestro a la historia argentina y a colocarlo a veces en balbuceos y a veces con extrema inteligencia para tocar a los que nacieron en democracia. Digo con balbuceos cuando me refiero a Milei, pero digo con extrema inteligencia cuando me refiero a Villarruel. Exacto. Quien de alguna manera hace mucho tiempo que milita en estas causas, mucho más de 20 años, para borrar una memoria argentina que es una emoción argentina, un sentimiento argentino. Sí. El libro nació como una respuesta a la indignación corporal. Nació como una necesidad imperiosa. Sus 300 páginas no fueron escritas en 5 días, pero esos 5 días son mucho tiempo de haber enseñado en la universidad y haberme encontrado con una nueva generación que tal vez no quiere ver ni escuchar, y me pregunto, ¿dónde fallé? Uh-huh. ¿Dónde fallé para que esto sucediera? Si yo fui a contarles esta historia y este relato. Sí, un poco de esto. Sí. Ni siquiera los relatos que me dejaron sin aire sobre la memoria argentina, ni siquiera esa experiencia que erizó mi piel cuando entré por primera vez a la ex ESMA con Horacio González, ni siquiera ayer frente a Nora Cortiñas, la referente más importante, tal vez más potente, de una memoria inclaudicable. Ni siquiera frente a todo eso, dejo de formular la pregunta, ¿qué olvidamos? ¿Dónde nos equivocamos? Para que hoy un conjunto de jóvenes nacidos en democracia hayan casi olvidado, por 4 gestos repentinos y un montón de palabras vacías, como por ejemplo
las de Lemoyne el día lunes de esta semana, o las de ayer de Villarruel, ¿no? Necesitamos estas 17 hectáreas como un parque para toda la sociedad argentina. Pero con la inteligencia que la asiste, dice, porque necesitamos escuelas. Bueno, allí funcionan escuelas. Allí funcionan acciones de trabajo, reconocimiento histórico de muchas organizaciones de la memoria. Allí comenzó el primer paso de la búsqueda. El Auditorio Gutiérrez está dedicado ni más ni menos que a una persona que hizo un archivo privado. Un archivo privado que donó su hija al Estado después de su muerte en el 2009, y se construyó un auditorio en su nombre. Una amiga de Nora Cortiñas, una gran representante de familiares. Imagínense en aquellos momentos del 77, 78, con la desaparición de jóvenes de 17 años o de 18 en la universidad. Sus madres no sabían a dónde ir, y el primer lugar al que llegaban era a familias. Y ayer estuvimos presentando este libro con la memoria de este archivo, con la memoria de un archivo privado que pasó de una casa privada a un espacio público y fue donado a la nación para que todos y todas puedan gratuitamente saber de qué está hecha la memoria argentina. Yo me documento en ese archivo para entender de alguna manera montones de pequeños detalles que no pueden ser buscados en Wikipedia. Ahora, Adrián, buen día. Charlie Escobar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Perdón, querías? No, te decía sí. que decías hace un ratito, algo hice mal, te preguntabas, algo hice mal, y evidentemente algo como sociedad hicimos mal porque el negacionismo solo puede resurgir si hay una sociedad permeable, si hay una sociedad que lo permite. ¿En qué fallamos? ¿En qué te parece al menos que fallamos? No en lo individual, porque cada uno ese es un ejercicio que tiene que hacer cada uno, pero digo, como sociedad, en lo general, ¿en qué fallamos? En lo colectivo. Mirá, sí, cuando decía algo hice mal, lo decía como docente de una universidad pública, como investigador de un espacio colectivo, de una nación en la que creo, de un país en el que le apuesto todo, donde no me sacaría una ciudadanía uruguaya, aunque amo Uruguay y tengo muchos amigos allí. ¿Dónde el espacio colectivo parece haber fallado? En que efectivamente no logramos revertir ni la pobreza, ni la inflación, ni dar vuelta a las condiciones colectivas que de alguna manera, independientemente de deudas acarreadas, e independientemente de pandemias acumuladas, fuimos incapaces de resolver colectivamente la condición de mantener viva las emociones argentinas inclaudicables. Los 30.000 es una condición no negociable. Malvinas es una condición no discutible. No podemos escuchar, no podemos tener la humillación de escuchar en un debate colectivo que alguien elogie a Margaret Thatcher, exacto, quien asesinó a jóvenes argentinos en el General Belgrano. Es decir, algo nos pasa ahí como sociedad. Y por eso yo me pregunto colectivamente, todo esto tiene lugar cuando una sociedad desadherente, resquebrajada, agujereada, rota por todos lados en sus condiciones económico-sociales, puede ser permeable escuchar estas palabras. Es decir que en el 2001 estas palabras no parecían posibles. Teníamos 20 años atrás de esta batalla democrática y hoy parecen posibles. Es decir, que la sociedad democrática en la que estamos instalada dice que la democracia está horadada, está puesta en riesgo, está puesta en crisis. Sí, también podemos... Es decir, ¿en qué fallamos? Exacto. ¿En qué fallamos colectivamente? En que no fuimos demasiado precisos ni convincentes para resolver esa fórmula mentirosa de Macri, pero muy efectiva, hambre cero. Tan efectiva que logró el voto, tan mentirosa que nos dejó con una deuda monstruosa. ¿En qué fallamos? Fallamos que a ese agujero lo llenamos de más agujeros, de batallas internas, de desarticulaciones,
de luchas impermeables entre compañeros de generaciones. E independientemente de esto, el espacio público asumió con mucha fuerza la condición de hacer que la primera generación en el conurbano bonaerense llegara a la universidad. Y se abrieron derechos. Y cuando esos derechos comenzaron a funcionar en nuestra sociedad, nos dimos cuenta que hubo cambios en el campo simbólico. Sin embargo, el hambre, la inflación, la falta de trabajo, la desadherencia social colectiva permanente, algo también generó en ese otro lugar en el que fallamos. Ahí es donde digo, bueno, hay naufragio de la memoria porque efectivamente no llegamos felices a esta escena de votación. Llegamos golpeados por todos lados y sabiendo que, por un lado, hay que escuchar a Mondino o a Villarruel, que son muy precisas en sus modos de decir la desafección, pero también en modos jurídicos de plantear una relación novedosa con los cuerpos, vender órganos, eliminar, como dice Lemoyne, la ley de paternidad, dar vuelta hacia atrás lo más rápido posible, lo que los feminismos durante, bueno, si hubo algún movimiento político en la Argentina importante en los últimos 15, 20 años, ha sido el feminismo, y sus batallas quieren ser borradas de un plumazo. Es decir, ahí digo, algo nos pasó colectivamente como sociedad, independientemente de si lo singular y lo común no se separan, cuando ahí algo hicimos en las instituciones del común, donde cometimos algún error para no ser escuchados, donde los años de reflexión sobre estos temas se convirtieron fundamentalmente en un conjunto de redes sociales que vaciaron la discursividad y potencia de estos problemas. Ahí digo, falló nuestro gobierno, falló una práctica política, y al mismo tiempo sobre esa falla, como dice Claudio Lozano, se construyó, bueno, la ganancia de colocarnos de vuelta de cara a 1976. Yo siento que este domingo 19 estoy en 1976 yendo a votar, y esta es una sensación tremenda para mí, sobre todo porque con 57 años quisiera una Argentina distinta, sobre todo porque me formé en la educación pública, viví mi vida en la educación pública, creo en las instituciones de investigación, creo en la formación de la sociedad, creo en la prensa libre, creo en la palabra libre, y sin embargo hay algo que está horadado, y está horadado incluso desde dentro. Y ustedes me dirán o me preguntarán, pero no hicieron lo suficiente para abrir universidades, crear derechos. Sí, sin embargo, el estatuto del dolor en las calles se ve en los rostros. Ayer cuando volvía de la presentación, caminando por la avenida Libertador, me paró un niño que solo por haberlo escuchado me pidió algo. Yo no tenía más que mi botella de agua, le di mi botella de agua y un abrazo. Le dije, ¿puedo darte un abrazo? Nos faltan abrazos, amigos. Nos quedamos en una sociedad de alguna manera donde se ha roto ese vínculo más hondo del lazo social. Ahí algo hicimos mal. Cuando digo algo hicimos mal, lo digo colectivamente como sociedad. Sí, no fue buena la grieta para esta sociedad argentina. Tampoco será fácil esta unidad nacional sin debate. Tampoco será fácil llamar a una unidad nacional sin los debates, las tensiones, los conflictos que esto supone. No todas y todas pensamos lo mismo, pero algo hicimos mal para que hayan crecido pobres, para que tengamos más pobres que antes, y para que esa pobreza sea realmente indignante. Me refiero a eso sobre todo, y no a que no creamos derechos en plural,
no a que no hubo posibilidad de crear acceso a la educación pública, libre y gratuita, a la cual defiendo irrenunciablemente, frente a palabras como voucher, que no, bueno, en fin, estos muchachos de La Libertad Avanza tienen todas palabras muy sugestivas, ¿no? Voucher, Aitiger, ¿no? Así se llama Lemoine, ¿no? Que en inglés quiere decir que es atractiva e influente. Yo me pregunto, ¿le vamos a pagar 4 años a una nueva diputada de la Nación que se siente atractiva e influente y ese es su modo de presentarse? Digamos, bueno, esto es lo que nos viene para Argentina. Algo hicimos mal para que Lemoine esté sentada como diputada pagada por los argentinos. Sí, como en el pasado. Adrián, de alguna manera... Como en el pasado algo hicimos mal. Sí, sin dudas. Para que el dinero argentino, desde el gobierno de Onganía hasta las juntas militares, pagaran el adoctrinamiento francés con dinero, que fue la base inicial de nuestra deuda. Luego a la CIA, como si esto fuera poco. Pero la idea ideológica, dice Macera, la idea ideológica era francesa. Vino de Indochina, vino de Argelia. Ellos eran especialistas en torturas. Ellos nos enseñaron. Ellos nos enseñaron una idea de desaparición. Ellos nos enseñaron una idea de desadherencia. Ellos nos enseñaron una idea de grieta. Así es. Bueno. Adrián, estamos... hoy justamente uno de los temas fue... más allá de toda la coyuntura y de la situación puntual en la que nos encontrábamos, nos parecía que también era tomarnos este tiempo y hacer un parate y pensar, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Más allá de que en la coyuntura estamos a 3 días de las elecciones, donde se juega un modelo de país y una situación muy compleja que tiene que ver con los modelos que se ponen en juego, donde no hay garantía, lo que hay es un atisbo de esperanza, en realidad no hay garantía porque desde el campo nacional popular no es que hay un proyecto superador, sino que enfrente tenemos al malo y al horrible. Claro, entonces claro. Es bastante complejo. Y sí. Bueno, un poco charlar con vos, lo que veníamos charlando tiene que ver un poco con terminar de cerrar esto, y a mí la conclusión que me queda es que bueno, que estamos en un momento en el que tenemos que hacer una mirada más allá de la coyuntura, de votar y de defender un modelo de país en el que creemos y un modelo de país histórico, historizado, también hacer una mirada introspectiva y ver, bueno, cuáles fueron los errores, dejar de dar cuestiones por sentadas, tener bien en claro que hay 2/3 de la población que no tiene recuerdos vívidos no tiene experiencias vívidas de la dictadura, que hay que pensar desde no solamente la difusión, sino también hasta, mirá, haciendo una apuesta, yo también soy docente, en pensar en, bueno, cómo modificamos los programas, las currículas, exacto, para que esto forme parte real y concreta de la formación. ¿Sabés que hay algo que me conmueve mucho de esto? El libro es un libro que trata de recuperar la pregunta, cómo volver a poetizar una vieja pregunta de la historia del siglo XX, cómo volver a poetizar, cómo volver a recuperar con los lenguajes de las artes en un país de cuerpos desaparecidos. Esta es una pregunta central, y digo esto: las 17 hectáreas hoy de la ex-EXMA son un monumento de la humanidad. Uh-huh. Y sin embargo hay una porción de la región que está frente al río, donde se calcinaron huesos, como bien atestigua Patricia Walsh, que fue cedida a River Plate para entrenamientos de fútbol. Uh-huh. La pregunta ¿es ese el modo en el que nosotros queremos recuperar la memoria en los nuevos programas que quisiéramos construir? Porque evidentemente ahí hay un arte del olvido. Bien, pero un arte del olvido individual, sino un arte del olvido colectivo. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Es decir, donde los vuelos de la muerte arrojaron sus cuerpos al río. Ahí no puede haber una cancha de fútbol. Sigue siendo un patrimonio de la UNESCO y un patrimonio de la humanidad. Y la pregunta es, estas son las noticias que a uno lo conmueven permanentemente, ¿no? Es decir, cuando uno escucha viejas tradiciones del discurso que dicen vamos a cerrar el espacio del Parque de la Memoria, ¿no? Y vos decís, vamos a cerrar esto para devolvérselo a la comunidad, para que tenga un espacio de acceso al río
Y yo no me imagino ahí donde las abuelas de Plaza de Mayo o el flaco Spinetta decidió que tiraran sus cenizas, que alguien pueda ir con reposeras a tomar sol. Bueno, pero lamentablemente hay alguien que sí lo imagina y eso es lo que de alguna manera vamos a poner Claro. en discusión este domingo. Che, Adrián, te agradecemos mucho. Por ayudarnos a pensar y bueno, y te comprometemos a seguirla en cualquier momento. Cuando quieran. Muchísimas gracias a ambos, que tengan buen programa y mil gracias por la conversación. Por favor, Por favor. muchas gracias. Estábamos hablando Abrazo fuerte a ambos y buen domingo. Gracias, ojalá. Estábamos charlando con Adrián Canchi, filósofo y ensayista, autor del libro Negacionismo, Naufragio de la Memoria.